yo me considero una boticaria de barrio, o sea, una boticaria de a pie. O sea, yo soy de las que llego a la farmacia y me pongo la bata, me pongo el mismo uniforme que se pone el resto de la farmacia, ¿no? Lo que sí pasa es que yo soy una persona, creo que muy inquieta, ¿no? Muy curiosa por naturaleza, y soy hiperactiva y estoy siempre muy preocupada por formarme. De hecho, desde que acabé la carrera, farmacia, hice ortopedia, hice un máster en marketing digital y social media, hice el máster en tabaquismo, ahora estoy estudiando la carrera de psicología, porque me gusta mucho formarme, porque sobre todo desde que tengo la farmacia, yo tengo una farmacia en una ciudad de 75.000 habitantes, ¿no? Pues a mí me gustaría poder ofrecer en una farmacia, o sea, en una ciudad pequeña, los servicios de una gran urbe, que pueden encontrar los consumidores de farmacia, los clientes, los pacientes, en una farmacia en una ciudad grande, ¿no? Entonces, por eso lo de formarme mucho para dar servicios de calidad, ¿no? Y luego, yo creo que soy una farmacéutica con gran respeto hacia el paciente. Por eso en mi farmacia se cuida mucho al paciente, no trabajamos pseudociencias y tenemos al paciente siempre en el centro de todo lo que hacemos. Es decir, todas las propuestas que hacemos dentro de la farmacia giran en torno al paciente. A ver, como buena gallega voy a contestar un depende. Es decir, yo creo que encajo, pues, sobre todo con las últimas generaciones de farmacéuticos, ¿no? Que están muy preocupados en profesionalizar cada vez más la farmacia, ¿no? Profesionalizar la farmacia en mayúsculas. Suelen ser farmacéuticos que están continuamente formándose, que quieren diferenciarse, que se enfocan hacia diferentes servicios profesionales que están en la farmacia. Tenemos gente muy buena en formulación magistral a día de hoy, gente con servicios tremendos de hipertensión arterial, de asma, gente haciendo trabajos de divulgación tremendos en podcasts, en redes sociales. Entonces yo creo que encajo con esa gente, ¿no? O sea, gente curiosa que ha decidido diferenciarse a través de la formación y de los servicios profesionales. Sí que es cierto que también hay otra parte con la que no encajo. Yo creo que es una parte cada vez más minoritaria dentro de la farmacia, y me lloverá ahora por esto, pero esa parte más casposa, minoritaria, que dispensa homeopatía, que trabaja pseudociencias en la farmacia, que no valora el adjunto, que no se pone la bata y que pisa poco la farmacia. Pero que creo que ese tipo de farmacéuticos ya está desapareciendo porque no hay futuro, ¿no? Hacia ese tipo de farmacia, porque cada vez se está profesionalizando más. Y luego, yo creo que tengo un problema, que es que no sé callarme, aún no he aprendido a callarme en los momentos en los que debería callarme. Entonces esto hace que de repente en redes sociales me meta en barros, me meta en fregados, porque no puedo callarme, ¿no? O sea, de repente veo un perfil de una farmacia recomendando homeopatía y me cuesta callar. Entonces creo que encajo más con las últimas generaciones, ¿no? Y no termino de encajar pues con el final de ese tipo de farmacia ya en extinción. Creo que es más bien de cambio de mentalidad, de profesionalizar más todo. O sea, creo que cada vez el paciente está más empoderado, conoce más y quiere un servicio de mayor calidad, quiere un valor añadido a lo que hacemos. Es decir, ya no vale con dispensar una aspirina y contar cómo se toma o recordar para quién es y cómo debería tomarlo y tal. Yo creo que ahora el paciente busca algo más. Y yo creo que por eso la farmacia se está cada vez más profesionalizando. Vamos a ver, yo mi percepción desde el mostrador es que cada vez el paciente tiene más datos y por tanto busca más seriedad a la hora de que nosotros demos una recomendación relacionada con la salud, y tiene más datos sobre la fiabilidad de lo que le podemos decir o lo que no. También es cierto que existe una infosicación tremenda, ¿no? Hacia los pacientes, pero sí que es cierto que cada vez tienen más datos y les preocupa más la salud. Por tanto, exigen más esa profesionalidad por parte del farmacéutico, del profesional sanitario. Lo estamos viendo ahora, sobre todo a raíz de la pandemia, con la cantidad de bulos, de fake news que hubo. Exigían al farmacéutico estar continuamente formado, ya no solo sobre el propio fármaco, ¿no? Saber para qué es un nuevo fármaco, para qué sirve, para quién no, para quién puede ir destinado y tal, sino conocer desabastecimientos, conocer por qué hay una retirada, sino además, si hay un bulo por internet,
nosotros poder aplacarlo, ¿no? O sea, esto fue algo que vimos bastante en la pandemia. Bulos, fake news, información no totalmente contrastada, que nosotros en el mostrador teníamos que o bien refutar o bien reafirmar, ¿no? Entonces, por eso yo creo que cada vez el paciente nos está exigiendo más a nosotros, a los farmacéuticos, que seamos cada vez más profesionales. No es que creo que sea un buen marco, es que creo que la farmacia te obliga a innovar. O sea, tú tienes que estar donde el paciente está y estar al día, ¿no? Como os comentaba antes, para mí la pandemia fue clave. No solo tenemos que conocer el fármaco, los medicamentos nuevos, los desabastecimientos, sino que tenemos que estar al día en fake news, en bulos y también estar donde el paciente está. Entonces, el paciente no solo está en la farmacia física, el paciente está en redes sociales, por ejemplo. Por eso es tan importante la labor que están haciendo algunos compañeros de divulgación en redes sociales. Entonces, esto te obliga a estar omnipresente, a estar donde el consumidor, el cliente, el paciente está innovando. Además, esto te ayuda también a diferenciarte. Todas las farmacias en España vendemos la aspirina al mismo precio. ¿Qué va a diferenciarnos a unos a otras? Pues ese valor añadido que hacemos, es ese puntito más que damos, aparte de dispensar correctamente la aspirina. Entonces, por eso creo que es que no es que sea un buen marco, que es buenísimo, ¿no? Porque además la salud es algo que preocupa a todos los pacientes, sino que además te obliga, o sea, la farmacia te obliga a día de hoy a estar innovando constantemente. Yo creo que los farmacéuticos debemos de preguntarnos qué le aportamos a la comunidad. O sea, ¿qué haces tú diferente a los demás? ¿Qué haces tú para mejorar la vida de tus pacientes? ¿Qué aportas a la comunidad? Yo creo que si eres capaz de contestar dar respuesta a esas preguntas, yo creo que estás teniendo éxito. Si eres capaz. Quiero decir, yo creo que nosotros tenemos una labor súper importante y más ahora en estos tiempos, ¿no? De ser agente sanitario primordial, porque sabemos los problemas que está habiendo en atención primaria, sabemos el colapso en urgencias. Entonces yo creo que el farmacéutico juega un papel clave en todo esto y por tanto que el éxito va a estar en cómo tú, el valor que tú le des a la comunidad, el valor que tú aportes a la comunidad, al paciente. Si tuviera que titular lo que yo hago, diría que tengo una consulta donde regalo años de vida. Y a mí eso me parece increíble. O sea, nosotros tenemos un servicio de una consulta de cesación tabáquica, que es un servicio, como digo yo, 360 grados. Es decir, acompañamos en todo el proceso. Desde una persona que llega a la farmacia, que vemos que dispensamos, imagínate, un inhalador, y nosotros preguntamos, oye, ¿fumas? Porque fumar es la mejor decisión que puedes tomar por tu salud y más teniendo en cuenta tu patología. Y desde ahí lo acompañamos hasta que ella lleva tiempo sin fumar. Es decir, nosotros estamos con el paciente en todo el momento hasta que se decide hacer un intento serio de cesación y lo acompañamos durante todo el proceso, tanto a la hora de recomendar medicación o de prescribir la que podemos prescribir los farmacéuticos o de dar indicación para que la soliciten a su médico, como todo el acompañamiento durante todo el proceso de dejar de fumar. Y después de fumar, seguimos trabajando con el paciente para evitar recaídas, para trabajar la seguridad en el estado ya alcanzado de cesación y para resolver cualquier tipo de duda. Aparte, bueno, pues fomentamos la adherencia al tratamiento farmacológico y resolvemos las dudas que le puedan surgir al paciente. Entonces, nosotros lo que somos esa compañía 360 alrededor de la persona fumadora que va a pasar a ser un exfumador. Yo creo que llevo toda la vida queriendo que la gente deje de fumar. De hecho, yo siempre en alguna charla así cuento la experiencia de que mi primer paciente fue mi padre, a raíz de una charla que nos dieron en la guardería, que nos hablaron de que el tabaco era malo. Entonces yo llegué a casa, le dije a mi padre que tenía que dejar de fumar porque se iba a morir, y estuve muy pesada con eso. Coincidió con un estudio piloto que hacían de Cintabac y mi padre, que es médico, se apuntó al estudio y bueno, dejó de fumar. Entonces siempre digo que siempre he querido que la gente deje de fumar. Y el tener la farmacia me permitió ayudar de una manera más profesional.
Empecé con este servicio hace años en la farmacia en la que trabajaba como adjunta, y cuando compré la farmacia, pues por fin pude hacer realidad el montar el servicio profesional como tal. Para mí fue clave estudiar el máster en tabaquismo. Ahí me di cuenta que había una forma de hacerlo muy profesional y que yo quería dedicarme a eso, que quería ayudar a ese paciente a conseguir una mayor calidad de vida y una esperanza de vida más larga. Para mí ese fue el punto clave. Y cuando compramos la farmacia, además, la compré con mi hermano pequeño, había algo que nos rondaba la cabeza, que es que si todas las farmacias vendemos, como dije antes, dispensamos la aspirina al mismo precio, ¿qué me va a diferenciar a mí de las farmacias que tengo alrededor? A eso le sumamos que me gustaba mucho ayudar a la gente a dejar de fumar, y de ahí surgió la idea de, oye, ¿por qué no hacemos esto pero más profesional? Y por eso ahora pues tengo la consulta como tal de cesación tabáquica, el servicio profesional farmacéutico totalmente instaurado en la farmacia. Coincidiendo con que cuando acabé la carrera, se empezó en la SEFAC, en la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, a hablar del tema de la cesación, y comenzó el programa CESAR, que era un programa de capacitación para farmacéuticos, para aprender a la gente a ayudar a dejar de fumar. Eso me inspiró bastante, ¿no? A raíz de eso me fui metiendo en todo el mundo del tabaquismo y se reanudó el máster de PIUFET, el máster de la Universidad de Cantabria, que dirige Ayesta, que es un referente en tabaco. Y era un máster que me había recomendado algún compañero, como por ejemplo Manolo Chávez, que ya hacía tabaquismo, que es mayor que yo, que lleva años haciendo tabaquismo en la farmacia, y que me recomendó que hiciera porque es un máster basado solo en evidencia científica. Y eso era algo que yo buscaba, ¿no? Entonces, a raíz de estudiar el máster y de cómo proponen desde el máster que hay que ayudar, y la propuesta que hacen es basada en la evidencia, es decir, que solo hay una receta efectiva para ayudar a la gente a dejar de fumar, que es que quieren hacer un intento serio de cesación, que exista un profesional sanitario formado en tabaquismo que les acompañe durante todo el proceso, y la ayuda farmacológica para ello. Entonces, aparte sabíamos, mediante el máster aprendimos que este es un proceso que depende mucho del tiempo y de los impactos que reciba el paciente. Es decir, cuanto más veces vea al paciente y más dure esas consultas, pues va a ser más probable que consiga la cesación. Por lo que, aunando un poco eso y viendo sobre todo los problemas que estaba teniendo tanto la primaria como la especializada de atención al paciente, vimos que había un hueco que no se estaba cubriendo, que es que el paciente fumador necesita un profesional tiempo. O sea, muchas veces y sesiones más largas que los 5 minutos que le puede destinar el médico en consulta o el enfermero en consulta. Entonces, eso me ayudó a ir viendo qué es lo que quería yo montar. Es decir, yo no hago nada que no puedo hacer el resto, no hago nada que me he inventado yo, pero sí que he ido perfeccionando cada vez, viendo lo que me iba funcionando más, lo que me va diciendo la evidencia, las nuevas evidencias, las nuevas publicaciones, lo que va diciendo que funciona mejor o peor. Entonces, al final acabo teniendo un método propio, pero que no es algo que no haga el resto. Es decir, estoy puliendo el método que nos recomienda la evidencia científica. Cuando empecé, realmente lo que quería era aportarle algo, es decir, no solo quería dispensar activamente medicamentos, sino que yo quería darle al barrio en el que yo estaba trabajando un valor añadido y que estuviera esa farmacia ahí. Entonces, ¿cuál era el valor añadido? Pues yo quería ayudar a la gente de la zona a dejar de fumar. Entonces, mi objetivo era que la gente fuese dejando. ¿Cuánta? Pues tampoco me lo había marcado al principio. Simplemente quería que quien me necesitase me tuviese al lado, ¿no? Claro, con el paso de los años y el hacer de esto ya casi mi profesión, porque a veces creo que me dedico más casi a la cesación tabáquica, a la propia farmacia, ahora quiero algo más, ¿no? Ahora mi objetivo a día de hoy, pues, bueno, al principio también lo que quería era lo que te contaba antes, diferenciarme, ¿no? Diferenciarme del resto de las farmacias, darle un valor añadido a mi farmacia y hacer algo que me encanta, porque eso también me encanta. Ahora mi objetivo, para mí ya es otro, ¿eh? A mí me gustaría ya ser un referente de la cesación tabáquica.
quiero decir, quiero hacer de mi farmacia un punto de salud orientado al cuidado del paciente, ¿no? Al cuidado global. Entonces, a mí me gustaría que nos vieran como un referente, como que la gente pensase dónde puedo ir para que me ayuden a dejar de fumar. Si no soy capaz de conseguir cita en el centro de salud o si no tienen tiempo para dedicarme a mí, pues voy a ir a esta farmacia porque me va a ayudar. Y luego también otra parte que de mi objetivo es colocar al farmacéutico donde se merece. Creo que pese a que hemos estado siempre bien vistos por la población, hay veces que no hemos tenido el respeto, el respaldo y la consideración por otra parte del gremio sanitario. Y creo que nos merecemos ya ese refuerzo, esa consideración, ¿no? Y bueno, porque yo creo también otra forma de hacer farmacia, ¿no? Que no es solo venir, que traiga el paciente recetas y que yo le dispense medicación, ¿no? Sino que hay otra forma de hacer farmacia. Y otra forma de hacer farmacia es brindando salud a los pacientes, ¿no? Trabajando más en mejorar su salud. Entonces, mi objetivo real es convertirnos en un referente y que cada vez más gente deje de fumar. O sea, a mí lo que me gustaría es que Ferrol fuera un sitio donde tuviéramos una tasa de tabaquismo inferior a la media. Y empezar en Ferrol, ¿no? Pero claro, ahora, por ejemplo, yo cada vez estoy teniendo, por ejemplo, más pacientes de fuera, ¿no? Porque a raíz de la pandemia comencé a hacer también pues, las consultas online, ¿no? Y las nuevas tecnologías me permiten ver al paciente a través de una pantalla y hemos empezado también con las consultas por vídeo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi objetivo es que llegara más gente y que la gente sea consciente de que fumar es un problema para su salud y para todos los que lo rodean y que se puede dejar de fumar. Sí se puede. Vamos a ver, nosotros lo ofrecemos a todo el mundo. Es decir, nosotros tenemos expuesto el servicio de cesación en todos los puntos de la farmacia. Fuera de la farmacia existe una pizarra en la que dice que dejar de fumar sí se puede. Tenemos unos vinilos tremendos en los escaparates de la farmacia en el que hablan de la consulta de cesación. Y el equipo estamos totalmente entrenados para estar ofreciendo constantemente el servicio, ¿vale? Entonces, es cierto que tenemos una población más diana, es decir, si alguien me huele a tabaco, si alguien nos viene con un EPOC o viene a por recetas de inhaladores, a esa gente seguro que le estamos diciendo constantemente lo del tabaquismo. Activamente, es decir, lo estamos preguntando nosotros o viene una embarazada, pero también es cierto que hay tantos impactos en lo que es la farmacia física que el paciente ya está viendo que existe ese servicio para dejar de fumar. Entonces, yo quiero pensar que mi ofrecimiento es a todo el mundo, a todos los pacientes. Yo tengo una farmacia, cuando la compramos que era muy pequeña, 80 metros cuadrados, con una robótica muy pequeña, por tanto, teníamos un espacio muy reducido, no teníamos esa privacidad que exige el espacio para dejar de fumar, o sea, una consulta con una privacidad con el paciente que tiene que tener, ¿no? Entonces, el primer cambio que tuvimos que hacer es el del espacio. De hecho, nosotros ahora, con el avance del servicio, nosotros ahora tenemos encima de la farmacia un entresuelo que hemos comprado, que ahora vamos a hacer una reforma, que vamos a pasar de 80 metros cuadrados a casi 300, con el objetivo de poner arriba pues la consulta y hacerle arriba como un espacio de salud, con la consulta tanto de tabaco como otros servicios que ofrecemos, como de nutrición, de dermo. Entonces, el primer cambio ahora va a ser, el primer cambio es de espacio, ¿no? Tenemos un espacio muy pequeño sin privacidad, ahora uno más grande. Y luego, un cambio que tuvimos que hacer era el entrenamiento nuestro por parte del personal para ofrecer el servicio. Porque yo me di cuenta que no lo hacíamos bien cuando de repente me escribe una amiga mía y me dice, es que yo no sabía que tú ayudabas a la gente a dejar de fumar. Y yo, Dios mío. O sea, si no lo sabe mi entorno, es que a lo mejor no lo estamos haciendo bien. Entonces, ahí fue cuando nosotros nos hemos trabajado mucho dentro del equipo el ofrecer el servicio activamente, ¿no? El de estar todos los días recordando qué es lo que hacemos, qué es lo que podemos ofrecer. El equipo sabe perfectamente cómo es el proceso de dejar de fumar para poder resolver ellos ya solo las consultas, las primeras dudas que tengan los pacientes, aunque luego ya pasarían conmigo y entraríamos en la consulta más especializada, pero las primeras consultas las saben resolver ellos. Entonces, los cambios
fue uno de espacio y luego, bueno, colocación de vinilos. Nosotros lo mostramos mucho, son los vinilos de la farmacia, la pizarra de fuera. Siempre digo a todo el mundo, cuando me pregunta alguien que empieza con el servicio, siempre le digo que lo cuente y que los ponga, que compran una pizarra, que ponga un cartel, lo que sea, pero que lo pongan, porque la gente se fija. Y a lo mejor hoy el paciente no te entra a preguntar por el servicio, pero se queda con eso de lo de dejar de fumar, de que tienes el servicio. Luego va al médico y el médico le dice que tiene que dejar de fumar y te recuerda. Y ahí sí que se puede producir ese salto de pasar a entrar a la farmacia y decir, oye, ¿qué es eso del servicio de cesación tabáquica que ofrecéis aquí en la farmacia? Entonces, yo siempre digo a todo el mundo que lo cuente, que lo pongan en las redes, en el Instagram de la farmacia, en todos lados, en la web, en todos lados, contarlo. La verdad es que empezamos siendo una farmacia, cuando la cogimos mi hermano y yo, trabajaban dos farmacéuticas y ahora somos 9, claro. Hemos ido, pero bueno, también eso debido a que la farmacia también ha crecido por sí sola, me refiero ya no solo al servicio de cesación, que nos ha ayudado muchísimo a crecer, a diferenciarnos, sino a todo, ¿no? Es decir, nosotros empezamos a abrir todos los días del año, entonces eso también hizo que, bueno, que fuésemos creciendo. Trabajamos mucho las redes sociales también, entonces, bueno, pues todo ayuda a ir expandiéndonos, ¿no? Entonces empezamos a crecer, pero la farmacia se nos quedaba pequeña. De hecho, ahora tenemos un problema a veces casi de movilidad dentro de la farmacia de nosotros, de las personas. O sea, somos más personas trabajando que puestos para atender. Entonces yo creo que la reforma era algo que, o sea, la ampliación era algo que nos lo pedía la propia farmacia. O sea, ya necesito más espacio, ¿no? Yo espero que no. Yo diría que no hemos llegado al tope. De hecho, a nosotros nos ha sorprendido que este mes de noviembre pasado, que terminó hace poco, fue el mes de la historia de la farmacia que más gente pidió apuntarse al servicio de cesación tabáquica. O sea, que más gente solicitó nuestra ayuda. Siendo un mes que no es muy proclive a la cesación, normalmente los meses que más suele dejar la gente de fumar, suele ser a primeros de año, con los buenos propósitos después de la Navidad, la fecha que coincide con 31 de diciembre también suele ser, o el comienzo del curso, ¿no? Suelen ser meses en los que la gente suele dejar de fumar. Sin embargo, noviembre no lo era y hemos tenido mucha gente. Aparte, nosotros ahora queremos convertirlo en una auténtica clínica de cesación tabáquica, algo que ya existe a lo mejor en ciudades más grandes, ¿no? Algo más profesional, con un sistema de citas más profesional, con una web específica, con una sala de espera, algo mucho más profesional. Entonces, nosotros contamos con seguir creciendo, ¿no? O sea, y además que todo influye, es decir, un espacio nuevo en la farmacia, con un espacio de salud, con otros servicios, pues que todos puedan confluir, porque, por ejemplo, a lo mejor viene una persona que quiere que le ayudemos a mejorar su alimentación o a perder algo de peso, y la recomendación siempre básica es que primero tiene que dejar de fumar. Uno fue, por ejemplo, la falta de espacio de privacidad, que como os decía, éramos una farmacia muy pequeña, no teníamos un espacio para estar con el paciente, tal. Y otro fue darnos a conocer, porque de repente los farmacéuticos entramos a ayudar a dejar de fumar, y eso no es algo que esté muy extendido, que cada vez va más, porque yo cada vez tengo más compañeros que me dicen, oye, ¿cómo estás haciendo esto? Quiero hacer esto, échame una mano con esto y tal. O sea, cada vez son más, pero cuando yo empecé casi no había. Entonces, darnos a conocer fue una gran barrera. El ver que nosotros estábamos igual de capacitados o más que muchos médicos para ayudar al paciente a dejar de fumar. Es decir, una barrera fue que me considerasen un profesional sanitario del mismo nivel que el médico, ¿no? Y otro fue el tema del cobro, ¿no? Que es un servicio profesional, por definición, tiene que ser remunerado. Pero parece que hay bastante reticencia a que los farmacéuticos queramos cobrar por los servicios que hacemos, por nuestro trabajo. Y para mí era algo básico, porque aparte de que la evidencia científica nos dice que cuando un paciente paga por un servicio hay una implicación mayor y por tanto mayor probabilidad de éxito, yo tenía que demostrar que mi servicio era de valor. Entonces yo quería cobrar porque era un servicio profesional. Y en realidad la que tenía la barrera era yo. O sea, yo pensé que era algo más de yo no voy ahora, como le digo yo a la gente, que le voy a cobrar por ayudarla a dejar de fumar. Y en realidad esa barrera no existía, solo estaba en mi mente. O sea, el paciente quiere dejar de fumar y el paciente
paga para mejorar su salud, paga para que la ayuden, pero sin ningún problema además. O sea, no existe. Y yo es algo que le digo mucho a los compañeros, a los colegas que empiezan con servicio de cesación, que hay que cobrarlo porque es un servicio profesional y todo servicio profesional está remunerado. Nadie se plantea que va al notario y no le cobran. Nadie se plantea que va al dentista y no le cobran. Pues esto es igual, es un servicio que estamos dando y que tenemos que darle valor. Y parte del valor añadido que estamos dando es también pasar por el cobro del servicio. Por supuesto. Por supuesto que mi éxito es extrapolable a otras farmacias. De hecho, animo a todos los compañeros que tengan algún tipo de inquietud sobre este tema que se animen a dar ese paso y implantar el servicio. ¿Qué hace falta para este servicio? Formarse. Eso sí, hace falta formarse. Necesita mucha formación y estar al día. Pero de verdad que es algo que se puede llevar a cabo. Y además es un servicio que fideliza un montón en la farmacia. Porque una persona a la que tú has ayudado a dejar el tabaco, que el tabaco genera una dependencia terrible, que la gente se siente esclavo de él, ayudarle con eso, o sea, crea un vínculo con el farmacéutico y con esa botica tremendo. O sea, la gente va a confiar tanto en ti si tú lo has ayudado a dejar la lacra del tabaco, que va a ser increíble. O sea, todo el mundo habla de otros servicios para fidelizar al cliente y yo siempre digo que hay dos, que es preguntarle a la señora Josefa qué tal está el marido y la otra es ayudarla a dejar de fumar. Porque una persona de verdad que consigue vivir 12 años más de media gracias a ti, esa persona te va a ser fiel toda la vida. Entonces, yo creo que es algo que sí se puede hacer en las farmacias, que lo pueden hacer otros compañeros y que además es necesario que lo hagamos. También yo animo muchísimo a los compañeros a que divulguen, a que lo que hagan lo cuenten. Es importante que lo contemos para que sepamos qué hacen los otros compañeros y copiarlo nosotros e introducirlo en nuestras boticas. Entonces, yo animo a todos a contar lo que hacen en su día a día.